Hola, estimada compañeras. Bueno, este es el último video o la última clase correspondiente al tema 13, en el que hablaremos sobre los desafíos que enfrentamos actualmente en Venezuela para el abordaje de la violencia contra las mujeres. En general para la violencia basada en género, pero bien saben, en particular para la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Este, bien, bueno, a pesar de que la situación de violencia, ¿verdad?, que hemos venido arrastrando durante tantos años, ¿no? Y que esto ha venido incrementando las múltiples violencias contra las mujeres. Bueno, a pesar de esto y con esto, digamos que, bueno, es importante que aún así diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Y bueno, en articulación con algunas organizaciones del sistema humanitario, ¿verdad? Están intentando atender esta difícil realidad, pero bueno, sabemos que hay limitaciones importantes, puesto sería el Estado en su conjunto, gobierno nacional, instituciones, sociedad civil, etcétera, quienes deberían estar, digamos, articuladas y al servicio, ¿no? Trabajando en función de, bueno, de la atención integral de la violencia contra las mujeres y la atención integral de las sobrevivientes de violencia y por supuesto como lo hemos hablado en el capítulo de las masculinidades y también con políticas dirigidas hacia la atención de hombres que ejercen violencia justamente para mitigar los riesgos y las prácticas violentas. Bien, les traigo entonces la siguiente lámina, ¿verdad? Bien. En el que, bueno, vamos, como les dije, a hablar sobre los desafíos actuales y les voy a mostrar como una especie de cartografía que he preparado, ¿verdad? Desde el ámbito estructural e institucional en nuestro contexto venezolano, ¿no? Y cómo hay bueno, cómo deberíamos entonces redefinir perspectivas sistémicas para la atención de esta realidad. Pues bien. Eh, no me cansaré de decir algo que les vengo repitiendo, que, bueno, en algún momento en Venezuela hubo una situación, digamos, que se favoreció, ¿verdad? Avances legislativos en materia de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y por ende, creación, el desarrollo de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿verdad? Y en el que en estos avances legislativos hubo todo un proceso de sensibilización, de capacitación, ¿verdad? De formación y de la creación de todo lo que tuvo que ver con los tribunales de violencia, ¿no? Y fiscalías en materia de violencia basada en género. Y esto también permitió que se consolidaran, que se crearan equipos multidisciplinarios, ¿verdad? De psicología, trabajo social, medicina, derecho, sociología, por citar algunos, en los que, bueno, se dieron como buenos pasos, buenos indicios para el trabajo en conjunto, para la capacitación articulada en esta materia. Pero bueno, en la medida en que, ¿verdad? Se fue, digamos, en el avance de los años y bueno, cuando de alguna manera se fue originando, ¿verdad? Lo que hemos conocido como la crisis generalizada o la emergencia humanitaria completa, ¿verdad? Compleja, perdón. Esto hizo que, bueno, que ciertamente una institución que en algún momento había sido fortalecida venía en decadencia, ¿verdad? Y que, bueno, a partir sobre todo del 2014 se empezó a ver un aceleramiento del colapso de las instituciones, ¿verdad? Ya en el 2012 es importante recordar que las enfermeras estaban empezando a denunciar acerca de las
bueno, de la situación que se venía agravando ya en los hospitales de nuestro país, ¿no? Y que bien saben que en el 2014 hubo un estallido de violencia importante, un estallido social, este, sobre todo del el movimiento estudiantil, y bueno, toda la situación de represión, ¿verdad? Que se vivió no solamente hacia el movimiento estudiantil, sino hacia cualquier, digamos, defensor de derechos humanos, ¿verdad? Que toda esta crisis se fue agravando y que por supuesto la institucionalidad también se fue desestructurando, erosionando, al punto que, bueno, nuestra, digamos, como bien saben, aquí no hay división de poderes, tenemos, digamos, no tenemos una parcialidad en los poderes, lo que ha hecho, por supuesto, imposible la articulación que no, que antes ya se venía como se tenía esa dolencia, ¿no? De la baja articulación institucional, bueno, digamos con esta erosión institucional, con esta situación de desmejoramiento de las instituciones, ¿verdad? Bueno, hay una ruptura sistémica importante en el que, bueno, por supuesto, ha obstaculizado el abordaje a la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, por esta situación se vio agravada también con la pandemia, ¿verdad? Que bien saben que hubo un incremento en todo lo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, y el abuso sexual infantil y y que bueno, ahora la situación se agrava aún más con el terremoto actual, ¿verdad? Porque bueno, hay unas condiciones socioeconómicas cada vez más desfavorables. Tenemos unos servicios públicos cada vez más ineficientes, ¿verdad? Y que por supuesto impone un contexto agresivo en una situación que ya es violenta, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto que merita de desafíos importantes desde, bueno, de todo lo que tiene que ver desde la prevención, atención, hasta el monitoreo, ¿verdad? De la violencia contra las mujeres y que también la realidad del terremoto amerita que el abordaje sea, ¿verdad? Por supuesto, con perspectiva de género, que el abordaje a la situación de damnificado sea con perspectiva de género, ¿no? Entonces tenemos, importante acá, les voy a como ir puntualizando, ¿verdad? Em, que tenemos... Ok, que tenemos una brecha importante en la justicia, ¿verdad? En lo que tiene que ver con una brecha entre la ley y la realidad cotidiana. ¿Ok? Es uno de los grandes desafíos que presentamos para la atención, ¿verdad? Y que el desconocimiento de la ley también impide tomar denuncias en los órganos receptores de denuncia y, por supuesto, generar las medidas de protección y las medidas de aislamiento necesarias, ¿no? De alejamiento necesarias para, bueno, para la atención de esta realidad, ¿no? Este, tenemos también unas barreras físicas y humanas, puesto hay una escasez importante del personal debidamente capacitado, hay una insuficiencia de sedes, con adecuada privacidad para la atención de mujeres víctimas de violencia o en situación de violencia, insuficientes sedes tanto en los órganos receptores de denuncia como en otras infraestructuras como defensorías de las mujeres, etcétera, donde no hay realmente la debida eh, estructura, infraestructura para la atención, ¿ok? Ni hablar entonces de que no existen consolidados, no están completos los equipos multidisciplinarios para llevar a cabo un abordaje integral, ¿ok? Esto ha generado también que bueno, la situación económica complicada que vivimos, ¿verdad? Cada vez más difícil, ha generado ha generado lo que hemos llamado una privatización del proceso de justicia, ¿verdad? Donde la víctima es la que debe costear los gastos operativos de todo lo que tiene que ver con el tránsito judicial, ¿verdad? Frente a una indiferencia institucional donde no hay, ¿verdad?
disposición institucional para la atención. ¿Ok? Esto trae como consecuencia, por supuesto, una revictimización, como bien lo saben, que por supuesto trae como consecuencia a su vez una complejización en la salud mental de las víctimas, ¿verdad? Que viene, por supuesto, marcado, subrayado, con la alta impunidad que existe en nuestro país. Oh, bien. Entonces, fíjese, desde nuestro marco analítico, que es, digamos, nuestro modelo ecológico de Bronfenbrenner, pudiésemos como a grandes rasgos decir, ¿verdad? Que fíjense, otra de las limitaciones que tenemos o desafíos tiene que ver con toda la situación que vive la mujer, la situación de violencia que vive la mujer en su nivel micro, ¿verdad? En su microsistema, ¿ok? Como tiene que ver con el deterioro de la salud mental, ¿verdad? La violación de sus derechos humanos, ¿verdad? Y la supervivencia y la supervivencia a costa de la dependencia económica del agresor, ¿ok? A su vez, que muchas de las mujeres víctimas de la violencia desconocen que están en una situación de violencia o en un círculo de violencia de pareja, ¿ok? Aunado a que muchas de ellas en situación de pobreza carecen de redes de apoyo, por supuesto, las redes institucionales para la atención, ¿verdad? Y que también ha conllevado a la privatización, como les dije, bueno, de costear todo lo que tiene que ver con el proceso de justicia, ¿verdad? En un nivel un poco más macro, digamos, o en el mesosistema, perdón, ya les he hablado entonces del colapso institucional, que por supuesto, al haber un colapso institucional, no hay ninguna atención, están a espaldas de esta realidad, y no solamente que están a espaldas, sino que este estar a espaldas, por supuesto, propicia o incrementa la violencia, ¿ok? Genera, por supuesto, más se manifiesta en la violencia institucional y en la revictimización, lo que hace es que, bueno, se genera un espiral de la violencia, ¿ok? También tenemos dentro de lo institucional, como bien, vimos la manifestación de la violencia académica, ¿verdad? La violencia dentro de las instituciones académicas o las universidades que a grandes rasgos, en lugar de promocionar una vida libre de violencia, más bien, bueno, sabemos que hay una marcadas prácticas machistas en el que, bueno, hay toda una normalización de la violencia, un desconocimiento de los protocolos, en el mejor de los casos donde existen protocolos, pero también hay ausencia de protocolos en otros y dificultades también para que se creen estos protocolos. ¿Ok? Entonces lo que se genera una normalización de la violencia dentro de la academia y en el mesosistema, en las instituciones también hay una complicidad en la reproducción de la violencia política, porque hay un desconocimiento importante en relación a la violencia política, ¿ok? Ahí pareciera ver, y esto lo pueden saber un poco más ustedes, las compañeras que hicieron el el video sobre violencia política, que al haber un desconocimiento importante en esta violencia, por supuesto, hay una multiplicación de la misma. Entonces tenemos violencia política vivida desde ambos polos políticos, desde el oficialismo, pero también desde esa oposición tradicional. ¿Ok? Bien, perdón. Y en el nivel más macro o en el macrosistema, bueno, los desafíos es que continuamos dentro de un sistema patriarcal que se tecnifica constantemente, que se va amalgamando, ¿verdad?, con los diferentes sistemas económicos y como el que ya tenemos el hegemónico, el capitalismo, ¿verdad?, que cada vez se va enroscando, ¿verdad? Y se va generando entonces una violencia que pudiese ser diferentes formas de violencia y muchas de ellas lo que hemos mal llamado sutiles formas de violencia, ¿ok? Que en realidad son violencias
o microviolencias que están ahí un poco casi imperceptibles, ¿no? Como los micromachismos también. Y que en este macrosistema, ¿verdad? Tenemos digamos, además de la reproducción de la ideología patriarcal, ¿verdad? De los patrones culturales patriarcales, ¿verdad? Estos se ven afianzados con el ascenso de grupos conservadores en espacios de poder, donde por supuesto se limitan los derechos de las mujeres que una vez fueron alcanzados. Entonces, desde el nivel más macro tenemos una reacción conservadora importante, que si bien se da desde el sistema, el mesosistema, las instituciones, hay una relación, ¿verdad?, constante entre los patrones culturales emanados de ese macrosistema, que es verdad, son transversales a las instituciones que son las que la reproducen y mantienen vivos esos patrones culturales. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que fíjense, dentro de la situación de violencia que vivimos en el país, de violencia basada en género, podemos solamente ver a grandes rasgos, de manera muy general, la punta del iceberg, ¿verdad? Que es el silencio estatal, ¿ok? El silencio estadístico. No hay cifras oficiales y esto constituye también un desafío importante en el abordaje, ya que al haber ausencia de datos eh, oficiales, por supuesto, no contamos entonces con indicadores, no contamos entonces con información que nos permita ver algunas rutas de atención y de prevención para también para generar acciones para mitigar la violencia. Entonces, no tenemos unas estadísticas transparentes y esto lo que hace es invisibilizar la magnitud que, como ustedes ven en la base del iceberg, es bastante inmensa, ¿no? Una magnitud que sostiene entonces, ¿verdad? Que ese silencio estatal sostiene o esconde, perdón, más que sostiene, esconde una reproducción de la violencia abismal, como son, por ejemplo, según el monitor Utopix, ¿verdad? Que es un monitor de una organización de la sociedad civil que, bueno, genera lleva un conteo de femicidios o de intentos de femicidios, ¿verdad? Tanto de mujeres en el país como venezolanas en el exterior, en el que, bueno, realmente lo que se lleva es un subregistro, ¿verdad? Que eso es lo que pasa cuando hay una ausencia de registros oficiales. Eh, sí, hay, digamos, una buena voluntad de algunas organizaciones de la sociedad civil, pero que tienen unas limitaciones importantes, ¿verdad? Porque solamente llevan un conteo a partir de algunas notas de prensa, ¿ok? Ya que hay un secuestro importante de información en cuanto al número de denuncias reportadas en los órganos receptores de denuncia. Entonces, esto hace ver un mínimo de la realidad, no nos hace ver una realidad un poco más amplia, pero ya este monitor de de femicidios, que es Utopix, y también existe otro que se llama CEPAS, ¿verdad? Que estuvo muy activo hasta hace unos 2 o 3 años. El monitor Utopix sigue activo. Bueno, nos habla de que siguen aumentando los casos de femicidios, ¿verdad? Pero habla de que el año pasado hubo unas 500 acciones femicidas perpetradas. ¿Ok? Entre femicidios a punto de realizarse y otros que sí fueron realizados. Y que, como les dije, esto solamente lo sabemos a través de las notas de prensa. O sea, hay muchos más femicidios que no salen registradas en los periódicos digitales, ¿ok? Hasta la fecha llevamos unos 213 femicidios frustrados, ¿ok? Que fíjense eh, qué complicado, qué complejo, en el que los femicidios frustrados son mayores
que los femicidios consumados. Es decir, hay una importante intencionalidad en matar a esa mujer, ¿verdad? Bueno, en acabar con su vida, en ejercer la violencia fatal que es el femicidio, ¿no? Que es la última violencia, la más extrema. ¿Ok? Que también esconde este silencio estatal que ante el femicidio hay unos altos niveles de orfandad, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes víctimas directas de esta terrible violencia, ¿no? A su vez que en este microsistema que les mostraba al principio, ¿verdad? Bueno, tenemos, como les dije, un deterioro importante de la salud mental de las mujeres, de la salud en general, porque ya sabemos que es un problema de salud pública, pero a su vez unas consecuencias importantes en su núcleo familiar, ¿ok? Que es el alto nivel de orfandad, pero también consecuencias de impacto psicológico en su círculo más directo como madre, padre, hermanas, amigas, etcétera, ¿ok? Y que bien sabemos que una mujer víctima de violencia, por supuesto que esto acarrea en las dificultades para ir a trabajar, ¿ok? Y lo cual la va también aislando de los círculos sociales, eh, mm, ensimismándose cada vez más, ¿ok? Bien. Por supuesto que no podemos olvidar que en el alto nivel de impunidad que existe en nuestro país está el caso de Linda Loaiza, ¿no? Ya tenemos un retraso de 8 años desde que Linda elevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ya que hubo, como bien lo sabe, unos obstáculos grandísimos en la justicia interna, ¿ok? En el año 2020, la Corte Interamericana sentencia, ¿verdad? De forma, bueno, una sentencia histórica donde se condena al Estado venezolano por las múltiples violaciones de derechos humanos, la falta de protección y la falta de acceso a la justicia, ¿ok? Y que este mandato en realidad lo que conlleva es que ordena al Estado a reparaciones integrales, restitución de derechos, compensación económica y las garantías de no repetición, pero bueno, aquí tenemos un muro gigante contra ese Estado, ¿verdad? Que hace un desacato importante donde, bueno, no ha acatado para nada la sentencia y no se ve para nada ningún tipo de motivaciones para realizarlo. Y esto lo que hace es perpetuar entonces el ciclo de esta impunidad estructural. ¿Ok? Bien, entonces tenemos una respuesta institucional fracasada, ¿verdad? Donde hay el Estado, por un lado, es el gran obstaculizador o esta respuesta institucional fracasada es generada por un Estado obstaculizador y a su vez hay como un empuje de una creación de unas ONGs, unos establecimientos de unas ONG que tienen, por supuesto, una contención y una atención limitada. Por un lado, entonces tenemos que hay una ausencia importante de políticas públicas, falta de programas de formación, de prevención, continúa una desarticulación institucional, ¿ok? No hay una capacitación en las operadores de justicia, ni en ni en el personal, en los servidores públicos de estas instituciones, ¿verdad? Frente también a una institucionalidad, eh, bueno, desmenuzada, desmoronada, ¿verdad? Producto también de esta crisis económica que ha pulverizado los sueldos y salarios, que hizo que una gran fuga de cerebros, ¿verdad? Se produjo una fuga de cerebros, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la situación de crisis generó un éxodo sin precedentes de un personal capacitado, ¿verdad? Y esto también ha tenido una incapacidad importante para formar nuevos equipos y equipos multidisciplinarios, ¿ok? Entonces,
como ya les venía diciendo, en cuanto a las ONG, bueno, sí hay una importante existencia de ellas, ¿ok? Debido a la estructura de la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, tienen grandes limitaciones, ¿verdad? Y aunque buscan suplir las necesidades de atención primaria y registro de casos, no pueden, ¿verdad? Suplir todas esas necesidades, ¿ok? No abarcan a atender toda la demanda, ¿verdad? Y que ya sabemos, ustedes lo saben muy bien porque trabajan allí, tienen entonces una operatividad que está bajo la lógica de proyectos que tienen un tiempo estipulado, ¿verdad? Y que dificulta la continuidad y que por supuesto dificulta entonces tener un seguimiento a profundidad, una atención a profundidad de los casos de mujeres en situación de violencia. ¿Ok? Bien, entonces tenemos también que, bueno, tenemos mujeres que no tienen acceso a la justicia y por ende no hay denuncias, ¿verdad? Y mujeres que están entrampadas en estos ciclos de violencia en la pareja donde hay una alta dependencia económica, ¿ok? Lo que las hace entonces estar fuera, marginadas de algún tipo de protección y atención. No tienen unas rutas viables para salir de este ciclo de la violencia y por ende son mujeres que están allí atrapadas y por supuesto su abordaje, ¿verdad? Va a ser bastante dificultoso, ¿no? No se va a poder llegar a ellas, ¿ok? Entonces, bueno, una alta cantidad de mujeres que no puedan acceder a la justicia ni tengan rutas para salir de la violencia, por supuesto, es un desafío importante para el abordaje, ¿ok? En este colapso también de instituciones hubo una desaparición importante de refugios o albergues de mujeres en situación bueno, de violencia extrema, ¿no? Que estaban bajo medidas de protección por ser, por estar en riesgo su vida, en riesgo inminente de muerte. Bien, sabemos que no teníamos muchas eh, albergues o casas de paso para estas mujeres, pero bueno, en este momento contamos con cada vez menos de 7 cuando en realidad se necesitan una por cada estado, nos hacía el llamado de atención desde la CEDAW. ¿Ok? Este, Hay una gran fractura en el tejido social. Recordemos que la crisis, a partir del 2016 generó una fractura importante en el tejido social y a su vez la represión también intensificó esa ruptura, ¿ok? Y eso por supuesto hizo que se desaparecieran un poco esas redes de apoyo comunitario que en algún momento existían a través de las defensoras comunales, ¿ok? Este, y que bueno, con la pandemia, digamos, ya sabemos la situación de desprotección que hubo en cuanto a la atención a las mujeres víctimas de violencia, porque, bueno, había una eh, eh, había una alta ausencia de personal capacitado, ¿ok? Y esto hace que, bueno, las mujeres continúen en esta relación de sumisión al agresor, ¿ok? Bien. Este,
Tenemos también si bien es cierto, como lo hemos venido diciendo, que las violencias que están tipificadas en nuestra ley, no todas son realmente conocidas por los órganos receptores de denuncia, ¿verdad? No las conocen o no las reconocen. Considero que la violencia política es una de las grandes violencias invisibilizadas, ¿verdad? Donde existe una poquísima comprensión de su naturaleza, porque claro, al tener tantos años de una violencia política generalizada, donde el discurso que se ha utilizado es agresivo, agresor, y que además donde no hay un debate hacia las ideas, sino una destrucción hacia la persona, entonces la violencia política basada en género también se diluye en ese tipo de violencia y es poco perceptible, ¿ok? Entonces esto también ha tenido como resultado que hay una dificultad en formular las denuncias para este tipo de violencia y lo que ha habido entonces una normalización desde los medios de comunicación de este tipo de violencia y una invisibilización en el discurso público. En el área de la violencia académica, bueno, como ya lo vimos con Mixi y con Cristina, bueno, hay una alta complicidad de este tipo de violencia, todavía es necesaria la sensibilización dentro de las universidades, en toda, digamos, atravesando todas las áreas, todos los contextos, estudiantil, administrativo, obrero, profesores, etcétera. ¿Ok? Y como le decía, hay algunos donde existen protocolos, hay todavía un desconocimiento profundo en cuanto al mecanismo para su activación, ¿verdad? Y por el otro lado, donde no hay protocolos, bueno, las prácticas machistas arraigadas impiden entonces su creación. ¿Ok? Y en ambos casos, bueno, donde hay prácticas machistas, ya sabemos que hay un recrudecimiento de la violencia, una violencia que se reproduce hacia las mujeres. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos como tres grandes bloques macizos, si se quieren, allí con unas estructuras bastante sólidas, ¿verdad? Que se sostienen desde el patriarcado, con el patriarcado, que bueno, es un machismo arraigado, una creencia machista en toda la sociedad, ¿verdad? Donde hay una persistencia de las creencias machistas que normalizan entonces normalizan prácticas como el control, prácticas como la violencia, prácticas machistas como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia dentro del hogar, la violencia en la academia, ¿ok? Donde todavía también hay prácticas machistas en las mujeres, hay una complicidad de las mujeres y en las instituciones también hay cierta complicidad, ¿verdad? Donde ya les dije, hay un ascenso, ¿ok? De grupos conservadores, grupos religiosos que, bueno, por un lado, desestiman, desconocen los avances en derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también por otro lado, ¿verdad? Frenan cualquier tipo de denuncia, de visibilización, de avance. Ni hablar también que dentro de la violencia política, perdón, hay hay recordemos que en todos estos grupos de exterminios, como la OLP, el FAES, por ejemplo, se contabilizaron desde organizaciones como, por ejemplo, Acceso a la Justicia, se contabilizaron eh, asesinatos a mujeres, a madres, también con toda una carga misógina, puesto que en las denuncias que se lograron levantar en estos contextos se hablaba de que estos acciones extrajudiciales, cuando iban a asesinar a estas madres, hermanas, sobre todo madres, abuelas, el mensaje que le decía el agresor era, eso te sucede a ti por haber criado delincuentes, ¿no? Entonces, toda una carga simbólica de violencia simbólica en contra de las mujeres, principalmente, ¿ok? Donde también ahí está arraigado, por supuesto, que quien únicamente cría en esta ciudad
en esta sociedad es la mujer, ¿no? Con lo que hablábamos en sesiones anteriores, que bueno, en Venezuela todavía hay una alta feminización de la crianza. ¿Ok? Entonces, bueno, el ascenso de estos grupos conservadores también, como les decía, limitan, ¿verdad? Cualquier avance y hay un bloque y también bloquean la educación sexual integral, ¿verdad? Todo lo que en un momento se avanzó con el Plan Nacional de Educación Integral, de Plan de Derechos Sexuales y Reproductivos, bueno, ahorita hay un bloqueo importante, ¿ok? Que como bien saben, al haber una ausencia de educación sexual integral, esto es un componente importante para la reproducción de la violencia desde eh, edades tempranas en las mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos acá también que otra de las violencias invisibilizadas, poco estudiadas en nuestro país y poco estudiadas, sin embargo, existe un colectivo importante que es el colectivo de mujeres por el software libre, que tienen toda una campaña de prevención en la violencia digital y también bueno, de cómo justamente prevenirla, de acciones importantes dentro de lo digital para prevenir la violencia. Y tienen también un estudio realizado sobre mujeres víctimas de violencia en este ámbito de hace 2 años. ¿Ok? Sin embargo, en las instituciones, todavía en los órganos receptores de denuncia, hay un desconocimiento importante de cuáles son los tipos de violencia, los tipos de violencia digital y se genera entonces una revictimización a la víctima, valga la redundancia, ¿ok? Donde además no solamente sí hay una revictimización y donde no se le toma para nada la denuncia, ¿ok? Dejando a la mujer entonces desprotegida. Entonces tenemos que si bien es cierto que desde lo digital, desde el espacio digital, ha habido una importante, este, ha sido una importante red de resistencia, ¿verdad? Porque ha documentado, ha denunciado violencias del tipo digital y no digital, ¿verdad? Ha habido una visibilización de los abusos, ¿ok? Que antes quedaban un poco confinados al silencio, a la ceguera, ¿ok? Y que desde lo global se ejerce entonces una presión porque bueno, se coordinan entonces redes feministas en red, donde también se crean campañas de concientización para exigir la celeridad institucional, es decir, respuestas rápidas. Aunque hay todo esto desde el espacio digital, también es importante decir que, bueno, hay que desde lo digital también hay una exacerbación de la violencia porque hay una amplificación de las violencias como el ciberacoso, ¿ok? Por citar solo algunos, pero sabemos que también son otros tipos de violencia, ¿ok? La difusión de imágenes sin consentimiento, ¿ok? Y donde hay una alta impunidad digital porque en lo que estamos viendo es más bien una normalización de los discursos de odio a través de las manóferas o machóferas, ¿ok? Este, que además muchos están amparados en el anonimato, ¿verdad? Pero que sí tienen un alcance masivo de las plataformas y entonces lo que se genera es una reproducción de las violencias. Entonces, este tipo digamos, de contexto en la actualidad de este cibercontexto también es un desafío importante en el abordaje de la violencia contra las mujeres, puesto se amerita que este abordaje sea integral, incorporando también el conocimiento de lo digital, desde una perspectiva de género, por supuesto. Y bueno, como para cerrar, entonces tenemos que es importante crear, en virtud de todos estos desafíos que estamos viendo y que me gustaría que ustedes, si tienen algún desafío ya identificado, lo puedan entonces poder poner en común para conocerlos todas acá en la clase. Bueno, además de estos desafíos, esto nos lleva, por supuesto, a
bueno, desde mi perspectiva, a no decaer, sino a continuar, a construir acciones pedagógicas y políticas, ¿ok? Políticas feministas, ¿ok? Puesto que a pesar de la hostilidad estructural, es necesario, imprescindible el abordaje de la violencia basada en género, de la atención a mujeres y, por supuesto, de personas de la comunidad LGBTQI+, ¿ok? Puesto que exige un compromiso inquebrantable quienes estamos entonces dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Entonces, estas acciones deben estar entonces constituidas por una actualización continua desde de nuestra parte, desde las diferentes profesiones que aquí nos hemos congregado, que aquí hemos comulgado, ¿verdad? En estas sesiones de esta materia, ¿verdad? En la que nos permita mantener un rigor metodológico desde una perspectiva feminista, ¿ok? Que nos permita entonces generar nuevos constructos ante una realidad eh, que nos hace ver nuevas formas de violencia en lo digital y en lo real, ¿ok? Donde todavía necesitamos construir, consolidar esa mirada, esa perspectiva interseccional, que es muy débil y por eso constituye, que es muy débil en el abordaje y por eso constituye un desafío. Entonces, bueno, esto igual, al ser un desafío, también nos mueve, nos debe movilizar a que debamos seguir construyendo esta mirada, debemos seguir consolidándola para comprender así como la crisis humanitaria y esta dependencia económica, ¿verdad? Aunado a la impunidad se entrelazan y cómo entonces podemos nosotras intervenir allí para, para desanudar, desatar esos nudos críticos, ¿ok? Y también, bueno, la confianza en la resistencia articulada, ¿no? Continuar, digamos, teniendo confianza en la medida de lo posible en las redes que hemos tejido y que seguiremos tejiendo, ¿verdad? Como resistencia, ¿verdad? Para hacer frente entonces a ese silencio estatal, a esa reacción conservadora, ¿ok? Y que podamos entonces en esa articulación crear y en la articulación de estos tres bloques, ¿no? Una actualización continua, una consolidación de la mirada interseccional, podamos entonces crear conocimiento, ¿ok? Conocimiento feminista, conocimiento para una vida libre de violencia, que bueno, que es un gran acto en defensa de los derechos de las humanas. Bueno, entonces ha sido un placer llegar hasta aquí, estudiantes, estimadas estudiantes. Esperemos entonces vernos, vernos en clase. También quería compartir con ustedes rápidamente el, el, el link de Utopix como un poco para que ustedes vean cómo ha venido creciendo la violencia, cómo se ha venido incrementando. Fíjense, desde nada más se los voy a poner aquí como en la medida pequeña, ¿no? Desde enero hasta marzo de este año, fíjense que de 14 casos aumentó a 24 y luego a 34. Ven que va, lamentablemente va incrementándose. ¿Ok? Sí, y aunque por ejemplo el año pasado, para el último trimestre, fíjense que sí, podemos ver que en agosto de 15 a septiembre aumentó a 18, en octubre baja un poco y en noviembre igual, ¿ok? Y en diciembre también hay un bajón, por así decirlo, que bueno, lo que estamos viendo es aquí que se reportaron menos casos también, no necesariamente es que hayan habido menos asesinatos, por eso es que el subregistro nos deja como a veces más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pero lo que sí es claro que sigue cometiéndose el delito del femicidio, como bien les decía entonces
se ha incrementado también los femicidios, o los intentos de femicidios o femicidios frustrados, ¿ok? Y, y la alta impunidad o la alta complicidad a nivel social en este tipo de violencia, bueno, también hace que se normalice, o sea, que sea normal matar a la mujer por un ataque de celos o porque ella, digamos, fue infiel, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo punitivo siempre recae hacia las mujeres y no hacia el hombre que debe gestionar sus emociones y buscar ayuda ante una situación como esa, ¿no? Entonces, bueno, las espero en clase, con algunos desafíos que ustedes hayan encontrado y para dar entonces un cierre bonito a estas sesiones que de verdad he disfrutado muchísimo y me honra muchísimo haberlas tenido como estudiantes y que, bueno, pretendo continuar en contacto. Bueno, sin más que agregar, estamos entonces, nos vemos en clase.